Muy buenas tardes a todas, todos y todes quienes nos acompañan en esta tercera jornada del Seminario Permanente de Investigación y Extensión en Educación No Sexista e Interseccional de la Historia, las Humanidades y las Ciencias Sociales. Este es un proyecto financiado por la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la UNCE desde el año 2021 y cuenta con el apoyo de la Oficina de Género y Sexualidades de la UNCE. Desde el año 2022 establecimos un vínculo con el equipo parte de la Unidad de Género de la Universidad de Chile a través de la invitación a ser colaboradores del proyecto INES Género, Capacidades y Competencias para la Equidad de Género en Investigación, Creación e Innovación. Este seminario se ha convertido en un espacio de reflexión, diálogo, participación y análisis interdisciplinarios con miras a responder a las demandas institucionales establecidas por el modelo educativo de nuestra institución, también nacionales en concordancia con la propuesta del Mineduc y también demandas extranjeras, tal como lo establece la UNESCO, sobre la necesidad de generar espacios de equidad e igualdad de género en la educación. Este seminario está proyectado en 3 etapas, siendo este el tercer año de implementación, donde buscamos fortalecer la docencia universitaria aportando a transversalizar la perspectiva de género desde un enfoque interseccional. Desde la investigación se espera que podamos generar grupos de investigación potenciando de esta forma las redes intra y extramuros. En cuanto a la vinculación con el medio, se trabajará en esta tercera etapa de manera directa con los campus pedagógicos, centros de práctica profesional y otros espacios educativos, buscando que todos ellos puedan coayudar en el diseño y propuesta de los estándares de formación inicial docente con enfoque de género interseccional, que será el gran aporte de esta tercera etapa, siendo la actividad presencial que realizaremos en el mes de noviembre y a la cual desde ya quedan todas, todos y todes invitados. Por temas de organización y buen desarrollo de esta jornada, los micrófonos han sido desactivados, por lo que las preguntas les invitamos que se puedan realizar a través del chat compartido que tenemos y que serán respondidas por nuestra invitada del día de hoy al finalizar su presentación. A continuación dejo con ustedes a Isidora, quien nos va a hablar de las redes sociales que tenemos para compartir con ustedes y del sorteo del libro que tenemos para la jornada del día de hoy. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. El día de hoy vamos a hacer 2 sorteos de 2 libros. También les vamos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos el YouTube de la UNCE, también nuestro Facebook y nuestra página web Educación No Sexista y nuestro Instagram @ednosexista. Después, a medida que estemos en este seminario, les voy a dejar los links por si quieren ir a verlos. También decirles que el día de hoy vamos a sortear este texto de Chimamanda Ngozi, Todos deberíamos ser feministas, y también Historia de la alimentación en Chile. Para ser partícipe de este sorteo, también a lo largo de este seminario, les vamos a dejar un formulario el cual van a tener que llenar y con eso vamos a sacar la asistencia para poder hacer el sorteo. Los ganadores tienen que ir el día martes a la oficina de partes ubicada en José Pedro Alessandri 774 de 10 a 17 horas a hacer el retiro con su nombre. Ahora le hago el paso a la profesora Ana Galvez Comandini. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Isi. Eh, Estamos muy contentas, muy contentos el equipo del Seminario de Educación No Sexista que estén hoy día acá, especialmente porque hoy quien presenta es una integrante histórica de nuestro equipo, una persona muy valiosa a la que le tenemos mucho cariño además. Eh, es la candidata doctora Cristina Jara Villarroel. Ella va a hacer la presentación del día de hoy. Cristina es profesora en historia,
y Geografía por la Universidad Metropolitana. Fuimos compañeras de pregrado, así que nos conocemos hace muchos años. Es magíster en Sociología por la Universidad de Chile y actualmente está cursando el doctorado en Educación en la UNCE con su temática que habla sobre la feminización docente y las tensiones de la feminización docente en el sistema educativo. Así que con mucho agrado, con mucho orgullo, con mucho cariño, dejamos a Cristina con ustedes para que haga su presentación y bueno, como dijo la otra Cristina, Cristina Martínez, al final pueden ir dejando sus preguntas en el chat y nosotros las vamos a ir leyendo para que Cristina las pueda responder. Así que Cristina, muchas gracias por estar hoy día acá y por compartir tu trabajo de tesis doctoral, que ya está bastante avanzado, eso hay que decirlo también, no es un proyecto en ciernes, no un proyecto que ya está en desarrollo y casi en etapa culminación. Así que nos va a presentar hallazgos también muy interesantes. Así que bienvenida, querida. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación y comentar que para mí es un honor estar en este seminario que hemos construido con mucho cariño, tratando de ir relevando distintas temáticas que son muy importantes en esta lucha que tenemos contra el sexismo educativo. Y precisamente como contaba Ana, les vengo a comentar un poco de mi investigación doctoral, que el título es Feminización docente en Chile, y se importa el género del profesorado. Yo siento que en estos momentos y con este tema, creo que vamos a hablar del elefante blanco que tenemos en educación, algo que todas sabemos, que todas las personas tenemos noción de que existe una feminización, es decir, existe una mayoría de mujeres en el sistema educativo, pero sin embargo pareciera no importarle a nadie. ¿Y por qué he llegado a esta conclusión, digamos, o por qué he ido desarrollando esta idea? Primero, creo que situemos un poquito el problema y comentar que un rasgo común dentro de los sistema educativo en el mundo es que el trabajo de enseñanza en su mayoría es realizado por mujeres. Acá estos son datos que he recopilado de la UNESCO del año 2020, en donde vemos que el porcentaje de maestras por región y nivel educativo entre 1995 y 2018 ha ido aumentando en la mayoría de los países, de las regiones del mundo, y en educación preescolar van superando en el mundo el 80%, en educación primaria el 60%, en educación secundaria el 40-50%, y en educación terciaria el 20%. Si nos detenemos en América Latina, cerca del 75% del profesorado son mujeres. Y la cantidad de docentes emergentes, o sea, los años que tienen estas mujeres que están ejerciendo, es menor a 30 años en casi toda la región, exceptuando en Nicaragua. En Chile, para el año 2020, el 73,4% del profesorado estaba compuesto por mujeres y también aumentó en un 3,3% en relación al año 2002. Y otra coincidencia es que el 80% de las profesoras son menores de 26 años, es decir, son profesoras muy jóvenes. Y además, existe una diferencia, ¿cierto?, de cantidad de mujeres por nivel de enseñanza. Como lo vimos en el mundo, lo podemos también ver en nuestro país. En la enseñanza, si ustedes se fijan desde abajo hacia arriba, en educación parvularia es casi el 100% de mujeres, en educación básica un 78%, en educación especial un 94%, y en enseñanza media, humanista científica el 59%, y en la técnico profesional un 52,1%. Es decir, en todos los niveles y en todas las áreas somos mayoría en los sistemas educativos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la problemática que tiene esto, saliéndonos un poquito ya desde la educación misma, sino observándola como un trabajo, es decir, el trabajo de enseñanza? Si consideramos que las profesiones masculinizadas en general están mayor
valoradas a nivel social y tienen mayor remuneración que las feminizadas, evidentemente acá en educación nos encontramos con un problema, ¿cierto? Y se ha destacado en la literatura de que esta diferencia que existe entre profesiones masculinizadas y feminizadas tiene que ver con el sexismo educativo, debido a estas diferencias que existen durante la trayectoria escolar, que van definiendo a la niñez y después a la adolescencia, a que elijamos, ¿cierto?, distintas temáticas para ir desarrollando. Las mujeres asociadas a las áreas más de servicios, los varones hacia el área más científico-técnico. Y por otro lado, también consideramos que estamos frente a la problemática de la relación que tenemos las mujeres con el mundo del trabajo. Por lo tanto, en esto, nosotras queremos observar el bucle reproductor y el problema más interesante que existe dentro de la feminización de la docencia. Porque por un lado, si existe un sexismo educativo que va a provocar que exista una mayoría de mujeres dentro del sistema educativo, este sistema educativo que sabemos que solamente por el hecho de ser feminizado, ¿cierto?, está desvalorizado socialmente, no es reconocido como trabajo, etc. Pero sin embargo, estas mismas mujeres, es decir, dentro del sistema educativo, reproducen el sexismo que finalmente va a llevar a que las futuras mujeres opten por estudiar pedagogía, que van a reproducir el sexismo educativo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la feminización? En la literatura lo encontramos como la mayoría cuantitativa de mujeres. También encontramos el concepto de feminización referidas hacia las características feminizadas o femeninas que pueda tener un área. Esto de femeninas lo pongo entre comillas porque está dado por las características culturales asociadas a la biología. Y también para explicar desde el concepto género. Un ejemplo que puedo dar acá es cómo se ha trabajado la feminización de la docencia en Chile. Para algunos autores, feminización tiene que ver con mayoría cuantitativa. Por ejemplo, Cox y Giselin lo presentan de esa forma. Por características femeninas o por explicar el concepto de género, tenemos los trabajos de Núñez, el trabajo de Isidora Salinas, de Isidora Salinas Urrejola, en donde también van observando no solamente la mayoría cuantitativa, sino por qué fueron ingresando más mujeres y qué ha significado que en un área específica, en este área, en el caso de la educación, existan más mujeres trabajando. Por lo tanto, la feminización, perdón, y de esta forma nos encontramos con que el concepto de feminización lo podríamos ya definir como un proceso de entramado en relaciones sociales más amplias, que supone una categoría de género que va a recuperar un carácter relacional y por lo tanto en permanente construcción. Es decir, no es solamente la mayoría cuantitativa, sino que además tiene que ver con los procesos históricos que están asociados, con las características sociales, con las determinantes estructurales que tenga el espacio social, y además entendiendo, como lo hemos revisado tantas veces acá en las sesiones anteriores de nuestro seminario, de que el concepto de género está en constante construcción, ¿cierto? Desde esta perspectiva de análisis, la feminización docente no sería solamente la mayoría de mujeres en el sistema, sino de que existe un entramado de relaciones sociales centradas en el género que ha determinado que las mujeres trabajemos en la docencia. ¿Y por qué lo observamos de esta forma? Porque entendemos que no existen categorías que sean definidas anteriormente antes de los procesos de construcción social. Es decir, que todo este trabajo se ha ido dando en un desarrollo. No es dado porque sí, no es dado simplemente por la biología o porque sea algo natural, entre comillas, sino porque existe una construcción y un proceso que ha sido definido o se ha desarrollado, en las cuales las mujeres hemos ido ingresando entonces al trabajo docente. Entonces, algunos conceptos claves
para ir comprendiendo esto, el principal es ver el género como base de la división sexual del trabajo. Y entendemos la división sexual del trabajo como los roles y funciones diferenciadas para hombres, para mujeres en distintas sociedades, donde la diferenciación biológica muta en una diferenciación social. Durante toda la historia nos hemos encontrado con que las sociedades han resuelto los problemas de la producción y reproducción de su vida, definiendo quiénes hacen qué tipos de trabajo, ¿sí? Que las mujeres estemos trabajando, por ejemplo, desde este punto de vista, en los trabajos de cuidados, no tiene que ver tanto con la biología, sino como con una diferenciación social que se ha hecho a través de la historia. Por esto, la moderna división sexual del trabajo surge, como nos dice Federici, Fraser y otras autoras, junto con los procesos de transformación y de desarrollo del modelo capitalista, en donde se van cambiando las formas de trabajo, ¿cierto? El modelo capitalista, más o menos durante los siglos XVI, XVII, XVIII y principalmente el XIX, donde comienza su gran expansión, necesita personas, necesita cuerpos que puedan ser funcionales para las formas y la producción o las distintas formas de producción que se está generando. Por lo tanto, crea esta diferencia o marca esta división del trabajo, primero con el salario, ¿cierto? Con la, como diría Federici, la asalarización de las relaciones sociales, en donde quienes trabajan lo hacen por un salario y a esas personas que trabajan se las jerarquiza dependiendo de la cantidad de salario que reciban. Con esto nos encontramos con la división de clase, ¿cierto? Pero además, lo que se olvida en esa división es que las mujeres fuimos enviadas, entre comillas, ¿cierto? Como se dice, fuimos enviadas al espacio privado, al espacio doméstico, que no es un espacio que hayamos ocupado durante toda la historia, sino que tiene una fecha de inicio, ¿cierto? Que fue acá con estos procesos de transformación capitalista, y al servicio de trabajo reproductivo dentro del hogar, y sin salario. Por lo tanto, aquí también nos va a marcar una doble división. Por un lado, la división sexual, donde las mujeres tenemos que hacer los trabajos reproductivos y además que no tienen salario, por lo tanto nos dejan una situación supeditada desde, por ejemplo, observándolo desde un análisis más de clase. Entonces, desde la educación, las feministas neomarxistas han tomado este concepto de la división sexual del trabajo, de la división social del trabajo, y también sobre la reproducción, para ir viendo cómo se van dando estas formas de producción y reproducción de la vida, ¿cierto?, en la familia y también en los espacios de trabajo, en este caso en las escuelas. También tiene que ver con el modo de producción capitalista, con el orden sexogenérico, como estábamos comentando anteriormente, en donde las mujeres tenemos un rol determinado, predeterminado, que tiene que ver con nuestra biología, ¿cierto? Que es el rol cercano a la maternidad, que tiene que ver con los cuidados, etc. Y por otro lado, está la introducción y la resignificación del concepto de reproducción social que han trabajado autoras como Cynthia Rutherford, Titi Bhattacharya, Nancy Fraser, donde el concepto de reproducción social pasa desde un conjunto de relaciones humanas dadas en la convivencia y que se desarrollaban entre el trabajo y la propiedad privada, digamos casi como generación espontánea, hacia un conjunto de actividades materiales y simbólicas que van a producir y reproducir la vida. Entonces, cuando hacemos alusión al concepto de reproducción social, hablamos de todos los elementos que son necesarios para sostener la vida humana, desde la necesidad del abrigo, de los cuidados, también el disciplinamiento, ¿cierto? El hecho de que tengamos la capacidad de estar más de 3 horas sentadas escuchándonos, no es algo que lo hayamos desarrollado de forma espontánea, sino que hemos tenido todo un trabajo de disciplinamiento en las escuelas para poder estar, por ejemplo, sentado o cumpliendo órdenes, etc. Por lo tanto,
Los roles asignados a los cuerpos mediante el género los observamos como una producción histórica, es decir, todas las características que nosotros observamos en la actualidad, que tiene la sociedad, en tanto en su división sexual, de clase, y las actividades que vamos desarrollando, insistimos, no son naturales, sino que han sido producidas en un momento histórico y con una determinación, con una funcionalidad histórica, que es esta link o esta que se ha desarrollado en función al modelo de desarrollo capitalista. Por lo mismo, hay trabajos que son diferenciados para hombres y para mujeres, se excluyen las identidades que no son binarias porque no sirven para el sistema, se establecen estas jerarquías en los puestos laborales mediante el salario que va creando la moderna división de clases, va significando como prestigiosas algunas actividades, las actividades generalmente que las productivas, es decir, las que se realizan fuera del espacio doméstico, invisibiliza todo el trabajo realizado al interior de las casas, todo el trabajo de reproducción, ¿cierto?, que realizan las mujeres sin salario, y además, cuando las mujeres salimos a los espacios laborales, los hacemos en estas mismas áreas que han sido significadas como para mujeres, todas las que tengan similitudes con, por ejemplo, los espacios vinculados a servicios, ¿sí? Y pues evidentemente ahí está la educación. Y estos trabajos en el mercado, ya es decir, en lo que sería el área productiva, además son castigados con bajos salarios. Por lo tanto, la feminización de la docencia la podemos observar como un conjunto de relaciones sociales históricas que están centradas en el género, pero en una relación especial que es la relación capital-trabajo. Y esto siento que es lo más importante porque nos da el marco para ir comprendiendo por qué las mujeres somos mayoría en el sistema educativo mundial. No es generación espontánea, no es como el sol sale todos los días, no es que se hace frío y hay que abrigarse porque es algo natural, sino que, insisto, es una producción histórica que se ha dado bajo el paraguas del modelo capitalista y que su orientación ha sido para que este modelo de producción siga su desarrollo. Por lo tanto, si observamos la feminización docente como una producción histórica, podemos ver que comienza en el siglo XIX, precisamente justo con la formación de los sistemas nacionales educativos que son guiados por el Estado en sus proyectos modernizadores de tipo capitalista. Esto lo podemos observar precisamente desde la creación de las escuelas por parte de Napoleón y la idea de la modernización de los estados, la construcción ya de los estados modernos nacionales del siglo XIX, actuales y todos estos proyectos nacionales. Se van a construir nuevos preceptos para ir justificando este nuevo orden sexogenérico, ¿cierto? Acá tenemos la función de los intelectuales, uno de los grandes intelectuales más reconocidos, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, que es conocido como el padre del contrato social y de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, etc. Pero en su libro sobre la educación, el Emilio habla precisamente de la educación de las mujeres. Y su visión es muy clara. Las mujeres hemos venido a hacer la vida de los varones más fácil. Por lo tanto, nuestra educación tiene que estar centrada en servir a los varones y hacer su trabajo más fácil. No es que estuviera hablando de la nada, él discutía con feministas, discutía con mujeres cuando hablaba. Es muy interesante leer el libro, porque no es que fueran ideas que vinieron y no tuviesen ningún contrapunto, sino que había mujeres en ese momento que estaban peleando por la educación. Por lo tanto, él discutía la idea, ¿ya? Como esos intelectuales nos podemos encontrar muchísimos más, por tiempo no nos podemos detener en esto, pero es muy interesante cómo Graciela Morgade estudia estos temas en Argentina, indica que en el siglo XIX se va integrando este dispositivo de la feminización de la modernidad, donde la construcción de la educación pública no es solamente la visión de una parte del sector de la sociedad, es decir, los sectores más aristocráticos, que intentan, mediante la educación, estos sistemas educativos nacionales, ir moralizando, si se quiere,
a la población los nuevos valores que tenía el sistema capitalista y las nuevas formas de trabajo, sino que además se va a institucionalizar un determinado orden de género. Mujer, hombre y las identidades no binarias excluidas completamente. En nuestro país, estos procesos se fueron vivenciando a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, también de la mano de la construcción del sistema educativo de carácter nacional. Los trabajos de Gaña, por ejemplo, sobre las primeras maestras en Chile, o cómo va avanzando la educación en Chile con estas primeras maestras, maravilloso, y nos va mostrando cómo durante estos años el sistema educativo avanza en nuestro país, se va formando en los cuerpos de las mujeres. Y el ingreso de la mujer a la adolescencia se va a ir apelando a virtudes propias de lo femenino, como decíamos anteriormente. Estas características biológicas dadas por la maternidad, que son la paciencia, la tranquilidad, el cuidado, el amor, etc. Y además, el bajo costo que va a implicar el trabajo de las mujeres. Por lo tanto, el ingreso de las mujeres a la educación se hace desde una relación subordinada. Es muy interesante leer revistas de educación de principios de siglo, del siglo XX, perdón, que tienen voces de mujeres, donde por ejemplo indican que trabajan en sectores rurales, que son abusadas sexualmente por los patrones, que ganan menores salarios, que les cuesta mucho ingresar a puestos mayor cercano a las ciudades, etc. Es decir, en todos los aspectos que nosotros podemos haber ido revisando, nos vamos a encontrar donde existe una subordinación en el ingreso de las mujeres al sistema educativo. Y además, cómo ha ido operando dentro del sistema educativo esta división sexual del trabajo, que lo podemos ir resumiendo en 3 aspectos. Lo primero, esta división por nivel y área de enseñanza. Se ha mantenido, ¿cierto? El Instituto Pedagógico, cuando se creó en 1991, tenía la intención de crear profesorado secundario, ¿cierto? Las mujeres comenzaban a ingresar en 1917 y ya en 1930 eran mayoría en el sistema. Sin embargo, la mayor cantidad de mujeres y esta expansión de la feminización de la docencia se creó gracias a las escuelas normales. Sabemos que las escuelas normales terminaron o fueron cerradas definitivamente durante la dictadura cívico-militar en la década de 1980. Por lo tanto, aquí nos encontramos las mismas cifras que veíamos al comienzo. Mientras más bajo sea el nivel educativo, es decir, educación inicial, educación primaria básica, vamos a encontrar mayor cantidad de mujeres que en los niveles más altos, y después la educación terciaria o educación universitaria profesional, la relación es inversa, hay una mayor cantidad de hombres. Y además por las áreas de enseñanza, las mujeres nos encontramos más en las áreas que tengan que ver con humanidades, con arte, y los varones las áreas de la ciencia y la técnica. Además, la división sexual de trabajo en los cargos directivos y de liderazgo. Hasta hace muy poco, unos 5 o 6 años, la mayoría de los varones, o sea, la mayoría de los cargos directivos estaban ocupados por varones. Y además todos los cargos de poder dentro de las instituciones. Y por otro lado, está el tipo de liderazgo que se va a realizar dentro del establecimiento. Se espera que el liderazgo de las mujeres sea como muy maternal, muy comprensivo, mientras que el liderazgo masculino es más fuerte, es más autoritario, y vemos que en la misma escuela se replica esta estructura de la familia patriarcal burguesa: mamá, papá, hijes, papá director, mamá en el aula, ¿cierto? Se reproduce la idea del espacio privado y el espacio público, y entonces las mujeres acá también tendrían esta relación de subordinación. Y además, toda la institución que está bajo el control masculino del Estado, porque es el Estado quien va a definir dónde cómo se diseña, ¿cierto?, el currículum, cuáles son las orientaciones que va a tener, cuál es el trabajo que se va a realizar, dónde se van a ubicar los establecimientos, etc. Y podemos observar entonces con todo este elemento, le vamos a sumar
todas las problemáticas actuales del profesorado que tienen que ver con esta profunda transformación neoliberal que lamentablemente por tiempo no tenemos tiempo de desarrollar en profundidad, pero que se han visto en otras sesiones, y que básicamente hablamos de la privatización y la mercantilización de la educación en Chile. ¿Y cómo ha afectado eso a nuestro profesorado? ¿Cuáles son las tensiones que tenemos ahora en el trabajo docente? El cambio de las relaciones laborales, dejamos de ser como funcionarios públicos a funcionarios de distintas dependencias. Si observamos los tipos de contratos que existen, por ejemplo, solamente para establecimientos municipales, en un colegio pueden existir 12 tipos de contratos distintos. Lo mismo en colegios particulares, etc. Es decir, no tenemos esa fuerza laboral colectiva que había antes con una idea de un solo gremio. También está la estandarización e intensificación del trabajo docente, dado por los cambios curriculares establecidos en la década principalmente de 1990, y que tiene que ver con todo el proceso del cambio y de la neoliberalización, ¿cierto?, del currículum, lo que ha llevado a la precarización y al agobio laboral, la desprofesionalización del trabajo docente, y la responsabilidad individual en nuestro trabajo, ¿cierto? Principalmente dado por el hecho de que se nos está evaluando constantemente y existe la idea de que se está condicionando el salario del profesorado a resultados. Y estos resultados están dados, ¿cierto?, según esta idea, por el trabajo que realice el profesor o profesora dentro del aula, y no con todas las situaciones sociales que existan. Por otro lado, tenemos la movilización del estudiantado, que también pueden tensionar el profesorado, independiente si el profesorado está a favor o en contra de la toma. Por ejemplo, un establecimiento sí le provoca un conflicto de que el espacio esté ocupado, o cualquier otro tipo de movilización que tenga el estudiantado. Y por último, los efectos de la pandemia COVID-19 que estamos viviendo hasta el día de hoy, en los cuales vemos no solamente el hecho de la pérdida de contenido, ¿cierto?, de habilidades, o del trabajo que se pudo haber realizado en estos 2-3 años de clases telemáticas, sino las habilidades de la socialización, el hecho de estar en conjunto, etc. Y a todo esto le sumamos, ¿cierto?, las problemáticas. O sea, por ejemplo, en estos momentos el profesorado de ANCUD, en Chiloé, no le han pagado su salario. Están en estos momentos, de hecho, lo quería mencionar porque a las 6 de la tarde había un llamado para que se hiciera un cacerolazo en apoyo a las y los colegas, porque durante 3 meses no han recibido su salario. Es decir, estos son conflictos que se están viviendo ahora. Si entramos a, no sé, a la página del colegio de profesoras y profesores, vamos a ver de que hay docentes que son golpeados, que no están pagando los salarios. Es decir, tenemos todas estas problemáticas dadas que son efecto de todo este conflicto y de toda esta conflictividad social que hemos vivido también durante el último quinquenio. Por tanto, mi pregunta de investigación es cómo interpretan el carácter feminizado del trabajo docente las profesoras politizadas y no politizadas egresadas de instituciones chilenas posterior al año 2010, siendo el objetivo general de la investigación ir develando esta interpretación del carácter feminizado. Este es un trabajo de carácter exploratorio, descriptivo, principalmente porque tenemos la intención de levantar, ¿cierto?, una primera visión sobre esta temática. Quería comentar sobre los criterios de inclusión. Sí. Te quedan 6 minutos para que alcance a presentar los casos. Súper rápido. Estos son los criterios de inclusión que utilicé, no solamente los voy a mostrar entonces para las personas entrevistadas. El trabajo de campo comenzó en marzo del 2023. Hemos entrevistado a 11 profesoras con la edad media de 27 años y una media de trabajo de 4,5 años en distintas comunas del Gran Santiago, en los 3 tipos de establecimientos comunes, municipales, privados y particulares mencionados. Los niveles de enseñanza han sido educación básica y media, y las áreas de lenguaje, filosofía, biología, diferencial, historia y matemáticas. La primera
un avance del avance, la investigación, mejor dicho, podríamos indicar, es que el profesorado está muy reacio a conceder entrevistas. Y esto no solamente me ha ocurrido a mí, sino con un montón de colegas que nos hemos encontrado por ahí buscando profesorado que acceda a concedernos entrevistas. Y esto es muy interesante y tenemos distintas teorías por qué ha ocurrido, pero acá simplemente lo queremos mencionar. Por otro lado, las profesoras con las que hemos entrevistado, cuando conversamos sobre su trayectoria educativa y ante la pregunta por qué estudiaron educación o por qué estudiamos pedagogía, no van a observar directamente el sexismo educativo en sus trayectorias. La elección de la pedagogía siempre va a ser voluntaria, ¿está? Que empieza la reflexión. ¿Por qué estudiamos pedagogía? Muchas de ellas recuerdan, a pesar de ser profesora de lenguaje, de que tenían muchas habilidades para la ciencia, pero es que la humanidad igual me gustaba leer. ¿Sí? Y el igual me gustaba leer sonando como una justificación a que nadie la incentivó en ese momento que podía seguir hacia el área científica. Y los conceptos de vocación y labor social emergen muchísimo como para justificar la elección. ¿Por qué eres profesora? Porque quiero ayudar, porque tengo una función social que hacer, porque tengo un trabajo que realizar, porque hay una misión que debo hacer. Y el concepto de vocación se parece mucho al concepto de maestra madre. El concepto de maestra madre fue construido, se me olvidó decirlo anteriormente, en esta idea de la intelectualidad del siglo XIX para valorar la idea de que las mujeres teníamos las habilidades necesarias, naturales para la docencia. Las mujeres debíamos ser, como decía Mulatey, las madres de la nación al educar a nuestros hijos. ¿Cierto? Sobre el diseño curricular no existe mayor cuestionamiento sobre el origen, de ninguna forma, ni que sea un origen dado verticalmente desde una oficina en el Ministerio de Educación al mismo diseño curricular, sino de que se toma como existente. Ya es lo que existe, no existe un cuestionamiento, digamos, a este diseño curricular. ¿Y por qué lo planteo así? Si pensamos que el currículum podría ser, comillas, como la constitución de la educación, podríamos pensar de que el currículum tiene mucho que ver, o podríamos pelear un cambio en el diseño para transformar o para que haya mayores transformaciones en educación, pensando también que este currículum está orientado a una pedagogía que es funcional, ¿cierto? A un modelo de desarrollo que tiene que ver con otras habilidades, no necesariamente dadas a las que nos interesa desarrollar, como la convivencia, el espacio, etcétera, sino que tiene que ver con una orientación mayor al trabajo. No existe ese cuestionamiento y tampoco existe un cuestionamiento directo hacia la escritura del currículum, si es masculinizado, si es feminizado, etc. Y reconocen que la práctica pedagógica trabajan para eliminar el sexismo. ¿Ya? Ven como que hay algunos elementos dentro del currículum, por ejemplo, que son bastante sexistas, no todos, algunos solamente, y que plantean estrategias para poder realizarlo. Tienen absoluta claridad en las estructuras de poder dentro de la escuela, cómo se distribuyen los liderazgos, de que existen esta idea de la maestra madre, de que se espera que las mujeres no suban mucho la voz, que sean mucho más comprensivas, en cambio se reconoce que los varones tienen una visión de más autoridad, etc. También se espera, por ejemplo, que la profesora de matemáticas tenga estas características más masculinas, que sea autoritaria, que sea fuerte, etc. Como mi entrevistada no lo era, para el estudiantado le parecía extraño, ¿ya? Sobre la práctica política que han tenido las profesoras, es diversa, es muy diversa, no existe una unidad, no existe una identificación de las distintas movilizaciones que han existido. Ellas reconocen que han participado en todas las movilizaciones. De hecho, la idea de que la muestra fuera del 2010 en adelante, precisamente porque con mucha fuerza comienza el movimiento estudiantil, si bien comienza con la revolución quincuela del 2006, el 2011 explota, ¿cierto? El 2012 hasta este ciclo de movilizaciones sociales que quizás cierra el 2019 con el estallido social.
las profesoras que he entrevistado han vivido de estas contingencias sociales, han participado en las diversas marchas, pero no desde su rol de profesor, ¿sí? Sino en distintos espacios, pero no se sienten identificadas para trabajar, para ingresar, por ejemplo, al colegio de profesoras y profesores. Y las emergencias de problemáticas que no hemos considerado. Por ejemplo, las herramientas para enfrentar el sexismo educativo, que no sean solamente charlas, que no sean solamente un día de sexismo educativo, sino que se enfrente a la realidad que ocurre en el colegio. Y cuando tenemos el Mineduc que dice, tenemos que hacer esta actividad, la actividad se hace para cumplir, se le pide a la profesora más interesada que la realice, lo contaba una de las profesoras que ya preparó toda una actividad para esto, se hizo por cumplir, después le llegaron como todos los comentarios, porque ella había dicho que hicieran como unas gráficas de síntesis, le llegaron todas esas síntesis y ningún espacio para poder mostrarlo. Es decir, el trabajo fue en vano, no hubo ningún feedback, ninguna retroalimentación. Entonces, las herramientas que se van entregando del sexismo educativo, para enfrentar el sexismo educativo son completamente insuficientes. Si pensábamos que eran insuficientes antes de, o sea, todo lo que hemos visto en la charla, lo que yo he podido pesquisar es que son mucho menos suficientes. El problema de las profesoras en tanto mujeres, y esto fue porque le puse el título de la charla, el género del profesorado importa. Porque, ¿qué pasa como mujeres? Los problemas que hemos vivenciado viviendo en una sociedad patriarcal. O sea, es sumamente fácil decir todas las mujeres hemos recibido algún tipo de abuso, eso es verdad. Pero en el momento de que estamos enfrentando la situación de abuso, de acoso sexual en la escuela, y yo lo he vivido, ¿cierto? Como si yo he sido abusada, voy a enfrentar un caso de abuso y no lo he podido desarrollar. ¿Ya? El género importa. Y otra problemática en tanto mujeres, por ejemplo, los baños. En las escuelas, en algunas escuelas hay un baño para varones y un baño para mujeres. Y la proporción es de 10 profesores, 7 son mujeres. ¿Ya? Entonces, estos son algunos de los atisbos. Y también la reacción conservadora que hemos vivido durante los últimos años, sobre todo después de que lamentablemente se perdió el plebiscito del 4 de septiembre, en donde discursos directamente fascistas han logrado penetrar, ¿cierto?, en el discurso público, y sobre todo la despolitización del concepto de género. Ya cuando hablamos de que las problemáticas de las mujeres no son tan relevantes, sino de todas las personas en particular. Quiero hablar de un caso en particular, no voy a mencionar el lugar de la escuela donde ocurrió este suceso, pero ocurrió de que había una profesora, un grupo de equipo de profesoras, un grupito que estaba tratando de levantar un proyecto de no sexismo educativo, y estaban con toda esta onda del feminismo, etc. Y resulta de que una estudianta asesina a su pololo en el mismo colegio. Una mujer asesina a un varón. Entonces todo esto se fue, como ya mi hermano dijo, a la punta del cerro, porque ahora el discurso es, acá con esto nos demuestra que no importa el género, sino que todas las vidas importan, ¿ya? Y cuando todo importa, nada importa, básicamente. Y por lo tanto, no se observan las diferencias o las problemáticas puntuales de ese caso. La niña tenía problemas, el joven también tenía problemas, existe una situación completamente anómala a todas las estadísticas, pero que es tomada como ejemplo para decir de que el feminismo o el género en realidad no son tan importantes como hablar de otras cosas como inclusión. Que inclusión se toma también desde la despolitización. ¿Ya? Y a modo de conclusión, la feminización docente nos sirve para reflexionar sobre la educación y para, en general, y sobre las problemáticas del profesorado en particular, y también comentar que las mujeres siempre hemos tenido agencia, como dice Gerda Lerner, tomamos decisiones y hemos sido constructoras de la historia. Ya no somos víctimas del silencio. Por lo tanto, importa nuestra voz, importa saber por qué estamos ejerciendo la pedagogía, qué ocurre con nosotras, y por lo mismo, también se ha dejado de fuera las problemáticas de las diversidades sexuales,
en este trabajo en particular, principalmente porque que lo dirige, que soy yo, no soy parte de las diversidades, me parecería bastante poco, eh, no sé, de compromiso, quizás de experiencia en mi cuerpo, llegar a comprender lo que una profesora ya, si con toda esta problemática tenemos además, no sé, es lesbiana, ¿qué le ocurriría a ella? Etcétera. Y por otro lado, la necesidad de más mujeres y disidencias investigando en educación, porque está monopolizada por visiones masculinas, por visiones gerenciales, y por lo tanto nuestras voces no son escuchadas. Hay trabajos que hablan de diferencia de género en educación, simplemente diciendo mujeres y hombres prefieren utilizar textos de estudio, ¿ya? Entonces el concepto de género lo queremos recuperar en este sentido relacional para que explique, ¿cierto?, nuestra propia historia y nuestra propia vida. Esa sería mi presentación, agradezco el espacio y muy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Excelente presentación. Una temática, como tú bien dices, está tan a la vista, tan presente en nuestra cotidianidad, pero sobre la que hemos reflexionado poco con respecto al fondo, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos vienes a mostrar hoy? ¿Cuál es el fondo de todo este escenario que tenemos como a primera vista, pero qué es lo que está pasando como en el subterráneo, ¿no? ¿Y por qué se está moviendo de esta forma? Vamos a leer algunas preguntas, les invitamos, hoy ya lo puse aquí en el chat, preguntas, comentarios, observaciones, ¿no? Ideas que quieran compartir, quizás experiencias que quieran compartir para que las comentemos acá, también son bienvenidas. Y bueno, también invité, ¿no? Por el chat también, si hay profesoras que quieran colaborar con esta investigación, que hayan egresado después del año 2010 en universidades chilenas, pueden dejar su correo electrónico o su teléfono por mensaje directo a Cristina. En este mismo chat se lo pueden dejar. Y sería solamente conceder una entrevista, ¿no? Básicamente es eso la gran colaboración que podrían hacer las profesoras que están en este chat hoy día. Bien, voy a leer la primera pregunta o comentario, que es de Felipe. Y Felipe dice, ha dicho que los roles de género generan prejuicio hacia el profesorado de educación preescolar. ¿Cuáles son los mayores prejuicios evidenciados? ¿Cómo podríamos, como docentes y educadores, generar cambios en el sistema educativo? Te voy a leer esa porque hay dos más que son como largas. Esa, sí, es bastante interesante lo del género en educación preescolar. Hay varios estudios que mencionan cómo existe una efectiva y clara discriminación y temor de que los varones ejerzan como profesores de educación preescolar. No existe la confianza. ¿Ya? He leído investigaciones desde que están estudiando en educación, en las carreras de formación docente, que son sindicados inmediatamente como gay, como parte de la diversidad, pero visto desde digamos, la discriminación, ¿ya? No existe confianza. Ahora, en nuestro país, por ejemplo, también hace 4 o 5 años atrás, que miré ese dato en particular, del 99, o sea, el 99,1% son mujeres, el 0,9% de varones que son, digamos, educadores, educadores de párvulo, están ejerciendo en puestos de poder. O sea, no están ejerciendo o en jardines, o en salas cunas, etc. ¿Y cómo lo podemos cambiar como sociedad? O sea, primero, ese prejuicio existe y es real. ¿Sí? Existe una desconfianza social a que los varones eduquen a la primera infancia. ¿Cómo se puede cambiar? Mi lucha ha sido siempre desde la educación, es la única forma. Trabajando con estos temas, no es un cambio que vaya a ser de un día para otro, no es un trabajo que vayamos a ir desarrollando en forma rápida,
sino que es todo un cambio cultural, de pensamiento y de estructura, en las cuales podamos observar de que no existe mayor diferencia, sino en el temor que está dado simplemente por ser varón, quien ejerce la profesión docente. Y lo mismo ocurre en los niveles superiores. ¿Qué ocurre en las universidades, por ejemplo? Que la mayoría son varones y la minoría son mujeres. Quiere decir que las mujeres no tenemos la capacidad para enseñar en educación superior, solamente tenemos la capacidad para trabajar en educación preescolar. ¿Y por qué es eso? Y ahí volvemos entonces a este bucle reproductor. Con respecto a la pregunta, a la pregunta de Felipe, y pensando ¿no? en los prejuicios hacia el profesorado de preescolar, partiendo por cómo se nombra, ¿no? La profesión preescolar como las tías, ¿no? O sea, básicamente la poderle parte de tu familia le quitas profesionalismo a lo que ya están haciendo. Pero yo no sé qué piensas tú, pero yo lo he pensado muchas veces. Bueno, uno, el desincentivo hacia los varones que existe históricamente a desempeñar roles que son asociados a lo femenino, porque lo femenino tiene menor valor que lo masculino, pero también siento que hay un prejuicio con respecto a qué podrían hacer los varones o los hombres con los niños, ¿no? Y no estoy hablando en el sentido que pudieran ser más cuidados, está muy presente como el tema del abuso sexual, ¿no? Como que los hombres son depredadores sexuales, por tanto es como riesgoso poner niños muy chicos a su cargo. Y eso también es un prejuicio que está instalado y que también es un prejuicio de género, ciertamente, ¿no? No sé qué piensas tú de eso, Cristina. Absolutamente. Y también está esta idea que el profesor de preescolar es abusador, exactamente, sí existe, está evidenciado en la literatura. Y de hecho no es solamente por la sociedad, sino por el mismo profesorado. Incluso colegas lo pueden observar. Cuando sabemos que abusadores están en todas las áreas, efectivamente tienden, ¿cierto?, a ocupar estos espacios donde hay más para las niñas, pero no solamente la educación, o sea, en cualquier lugar donde puede existir. Para eso podemos tomar herramientas, pero también es muy interesante lo que tú hablas, porque esto lo estamos pensando mujeres y qué reflexionan los varones sobre este tema. ¿Por qué los varones no quieren estudiar de pedagogía? Precisamente, y está dado por esta tradición histórica, es porque está asociado a un trabajo de cuidados. También Tenti Fanfani en Argentina ha visto cómo en momentos en que la economía ha ido mal, los varones sí acuden a las escuelas a trabajar en la pedagogía. Entonces vemos que la profesión o el género del docente está relacionado con el modelo económico. Y hay una ligación. ¿Por qué? Si pagan poco, entonces para que vayan las mujeres, pero si no hay trabajo, igual voy. ¿Ya? Y eso es muy interesante porque cuando nos preguntamos por qué el profesorado gana mal, por qué nuestra profesión está desvalorizada socialmente, lo hablaba hace unos pocos días con precisamente mi papá, que me decía que cuando él era chico, existía un respeto por el profesorado enorme, y ese respeto ahora no se ve. O sea, ahora vemos las problemáticas de los insultos, la grosería, incluso los golpes. ¿Qué ha ocurrido con el y ha sido con el profesorado? ¿O ha sido con las mujeres en sí que hemos sido desvalorizadas socialmente por el modelo neoliberal? También es un cuestionamiento que nos podríamos realizar. Otra pregunta de Matías, dice, como lo entendí, hay concordancia en la desvalorización de la educación y de la feminización de ella. Van de la mano por diseño o coincidencia. ¿Cómo revalorar la educación evitando la remasculinización o sacando el velo de la feminización? Se puede, si no es al margen de lo institucional, y después hay otra más. Pero como es distinta, te la voy a dejar para después. Bueno, efectivamente, como he observado la feminización de la docencia, tanto en Chile como en el mundo, toda la evidencia que he recopilado, efectivamente hace esta ligación de que es dado que simplemente el hecho de que sea un trabajo de mujeres, ya tiene menor salario, de por sí.
¿sí? Y la educación fue un espacio especial para que las mujeres se pudieran desarrollar. Hay unos trabajos de investigación muy buenos, lamentablemente olvidé la autora, prometo mandar un correo para todas las personas que están acá, que habla precisamente de cómo se formó acá en Chile la primera escuela normal, que muestra de que está ligada también al Sagrado Corazón de Jesús, que son como la rama femenina de los jesuitas, ¿cierto? Las soldadas de Cristo podían ser, que también tenían, y esto fue en el siglo XIX en Francia, pero que tenían como por fin también parar un poco estos discursos feministas que estaban durante la época. Recordemos que en el siglo XIX el feminismo no existía, había muchas intelectuales que estaban trabajando, también había un movimiento político en las calles pidiendo el voto, pidiendo educación, y había que frenarlo de alguna forma. Esto ya es casi, no lo tengo muy desarrollado, pero estoy encontrando las evidencias de que existe la idea de que al que las mujeres ingresamos a la educación, sería como casi, diciéndolo en términos muy poco académicos, matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, las ocupamos, quieren estudiar, ya que estudien y que trabajen por menor salario, y además nos permite ir moralizando a la población con menor salario, es decir, la podemos hacer de forma más rápida. Y no fue solamente en Chile, Alemania. Hay una autora que menciona y se cuestiona si el proceso de modernización de Alemania se debió a la feminización de la docencia. Es decir, como iba avanzando el hecho de que las mujeres iban entrando a la educación, lo iban haciendo en masa, sobre todo de sectores populares, por lo tanto el sistema educativo se fue formando de forma mucho más rápida, ¿ya? Y llevando estos valores morales, de la disciplina, el género, etcétera, a estos sectores populares. Bien, otra pregunta de Natalie. Dice, felicitaciones por la presentación. Quisiera preguntar hasta qué punto se puede extrapolar la visión teórica sobre feminización docente hacia otras profesiones feminizadas, valga la redundancia, como el trabajo social o la enfermería. Y después de eso, hay dos comentarios y una experiencia que me gustaría poder relatarte post respuesta. Sí, existe coincidencia en educación con otras ramas, precisamente las mismas que mencionaba Natalia, salud, en todas las áreas, exceptuando medicina. Todo lo que tenga que ver con salud, exceptuando medicina, que es masculinizada, es completamente feminizada y tiene los mismos problemas que podemos encontrar en educación. Lo vimos durante el COVID, la pandemia del COVID, ¿cierto? Hablábamos de los trabajadores de la salud, etcétera, pero si le poníamos género, eran mujeres las que estaban sosteniendo los centros hospitalarios, los centros de salud, y resistiendo con sus cuerpos, básicamente, la pandemia. También trabajo social. En trabajo social es espectacular la forma en que se hace de la feminización. Y también cómo se ha expandido la carrera durante el último tiempo con la expansión neoliberal de la educación superior. Por lo tanto, está no solamente saturada, sino de que la valorización, además de la trabajadora social, está disminuyendo, precisamente porque estamos en una economía de mercado, ¿cierto? Si hay muchas trabajadoras sociales, igual si hay muchas enfermeras, si hay mucho profesorado, evidentemente va a disminuir la cantidad de salario, y eso particularmente ha ocurrido, según he visto los datos, en trabajo social, que ha sido la carrera que se ha expandido casi tanto como educación. Hay un libro muy interesante de la historiadora María Angélica Illanes, que habla sobre, es la historia en el fondo de cómo se crean las escuelas de trabajo social en Chile en 1927, se llama El cuerpo y la sangre de la política, y habla justamente de la alta, o sea, de la no alta feminización, de una carrera para mujeres, al alero de instituciones de beneficencia, principalmente porque están muy vinculados como a los cuidados, ¿no?, de los pobres. Las mujeres obviamente eran las más indicadas para poder hacer estos relatos de cuidado. Así que les recomiendo ese libro, El cuerpo y la sangre de la política, de María Angélica Illanes.
Nancy dice, estudié con 3 hombres, solo uno terminó y ejerció solo un año. Actualmente se dedica a la docencia. En educación física dice esa reproducción. Y acá, Juan Ignacio dice que quiere compartir su experiencia. Dice, cuando postulé las carreras que quería estudiar, estuve en la duda de cuál colocar o elegir primero, ¿no? En este ranking que uno tiene que poner de carreras que elige para estudiar. Si educación general básica o pedagogía en historia. Y era consciente del posible prejuicio de que si iba a estudiar educación general básica, tal vez me encontraría en un ambiente más hostil que si estudiaba pedagogía en historia. Efectivamente, están esos prejuicios, están los temores también de si voy a ser capaz o no. También tengo una entrevistada con una experiencia más o menos similar a la que contaba acá el colega, y efectivamente ella tuvo miedo de entrar a estudiar matemáticas. A pesar de que sacó mayor puntaje en matemática que el lenguaje, prefirió estudiar lenguaje porque era un área donde estaba segura. ¿Sí? Y después, bueno, estudió acá también en la universidad y se dio cuenta de que era cualquier carrera, es decir, tiene las dificultades de cualquier proceso de estudio, digamos, como una carrera científica, porque nuestra profesión es difícil estudiar, o sea, estudiamos no solamente la forma de enseñar, sino además estudiamos nuestra especialidad, ya nuestra formación es completa, y no somos reconocidos como profesionales debido a toda esta exigencia y todo este cambio también de paradigma en el modelo neoliberal, que también tiene que ver con esta desvalorización social del profesorado. Pero volviendo al tema, y está ese temor precisamente porque ¿con qué me voy a encontrar? ¿Cierto? ¿Seré capaz de enfrentarme yo en tanto mujer, por ejemplo, a la presión de estudiar matemática? O si yo soy varón, ¿me sentiré cómodo estudiando educación diferencial? ¿O estudiando educación básica? ¿O estudiando educación de párvulo? ¿Cuántos varones, me pregunto, querrán de verdad, tienen en sí la vocación de enseñanza? Y no lo han ejercido o lo han hecho en un área que no les gusta, precisamente por estos temores también. ¿Ya? Y finalmente, ¿quiénes somos las perjudicadas? O sea, la sociedad completa, porque la educación es lo más importante en la producción y reproducción social, después de la familia, digamos. Bien, esta es la última pregunta porque tenemos que ir cerrando para poder hacer el sorteo del libro. Les recordamos, por favor, que respondan la encuesta que les dejamos en el chat para que puedan acceder al sorteo de 2 libros hoy. Como dijo Isidora, todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi, y un libro sobre la historia de la alimentación en Chile, del grupo de Historia de la Alimentación en Chile. Muy interesante materia. Bien, la última pregunta de María de los Ángeles, dice, soy profesora de historia. En la generación éramos solo 5 mujeres. Me llama la atención cómo la pedagogía en historia está masculinizada a pesar de la feminización docente en general. Con esta presentación concluyo que la mayoría de estudiantes varones que tiene pedagogía en historia tiene relación directa con la masculinización de la historia y el oficio de historiar, ¿no? Esta historia androcéntrica de la que hablamos siempre. Y tiene que ver también con que en educación superior, o sea, en educación secundaria, existe una estabilización entre el porcentaje de varones y de mujeres. ¿Sí? Más o menos 54% de mujeres, donde radica la diferencia como 80%, 99%, ¿cierto? En educación parvularia diferencial. Pero en esta diferencia también existe diferencias horarias. Mayor cantidad de profesoras de lenguaje, artes, música, y mayor cantidad de varones en áreas de ciencia, tecnología y precisamente también la historia. Y tiene que ver, obviamente, con no solo, o sea, evidentemente con la masculinización de la historia, pero ¿quién enseña la historia? ¿Quién tiene la palabra para enseñar? ¿Ya?
el lenguaje en lo cotidiano, no estoy hablando de la profesión, por favor, sino de cómo se ve en lo particular, es completamente feminizado, la palabra, el cariño, el cuidado. En cambio, la historia es un proceso de conocimiento, de pensamiento, racionalidad, es decir, para un varón, no para las mujeres. Y esa también ha sido nuestra problemática. O sea, yo estudié hace 4 años en esta universidad y habían 2 profesoras de historia, Diana Veneros y Dina Escobar. ¿Cierto? Ahora, Anita, ¿cuántas profesoras de historia hay en el departamento de historia? 2. Cristina Martínez presente aquí y yo. Es decir, seguimos igual, básicamente. ¿Ya? Y ahí se nota cómo se replica. Somos mayoría en el sistema educativo, en ciertas áreas, en ciertos niveles, minoría en el sistema educativo. Ahora, si nos vamos a otras escuelas de otras universidades, por ejemplo, la escuela de diferencial, la Universidad Central es completamente feminizada. ¿Sí? Si nos vamos a otra institución, la escuela de matemáticas, no sé, Universidad Chile, masculinizada. Y vamos a ir viendo cómo se van replicando entonces esta feminización, y por eso yo hablo de un bucle reproductor, porque básicamente todas las personas involucradas estamos produciendo y reproduciendo estas diferencias sexogenéricas y de clase, porque también es importante hablar de la clase del profesorado. La mayoría provenimos de sectores populares, sectores medios, por lo tanto tiene que ver también con la desvalorización de nuestra profesión, ¿sí? Y esta reproducción de género y de clase la estamos realizando entonces en la escuela la mayoría de mujeres. Y lo estamos haciendo, insisto, con una agencia. No somos víctimas, estamos participando de los procesos de construcción histórica siempre. Por eso es importante que hablemos de estos temas, no solamente de este particular, sino de todos los que hemos realizado acá en el seminario, que ha sido como la principal intención. Muchas gracias, Cristina. Una vez más, muchas gracias. Si pudiéramos aplaudirte, que aplaudiríamos de pie. Muchas gracias. Es una gran apertura de ojos esto, ¿no? Porque nos aporta nuevas perspectivas, además, para poder mirar un problema que es histórico, pero con perspectivas también del presente tremendamente relevante. Bueno, el profesor Jorge Jo, está por ahí el colega Jo, vamos a hacer el sorteo de los libros ahora. Ahí está. Jorge Jo va a ingresar en una base de datos los nombres de todas las personas que han contestado la encuesta para poder hacer el sorteo. Así que, no sé, Jorgito, si está listo o falta un poquito. Está silenciado. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya, súper. Creo que estamos listos. Lo que vamos a hacer es que todas las personas que respondieron a lo que es la encuesta, sortear los 2 libros que ya Isidora y Anita dijeron. Así que, bueno, para hacer un poco transparente el proceso, lo que nosotros hacemos es, desde el formulario de inscripción, tomar sus nombres. Comparte pantalla, Jorge. Y recordarle, compartir la pantalla de una página web que nosotros utilizamos, ¿ya? Que nos permite hacer el sorteo de manera fiable, automática y transparente, ¿ya? En este caso está el listado de las participantes que están hoy día y el número de premios son 2. 2. Antes de sortear, momento. Y las personas que ganaron son Matías Alejandro Maringer Méndez y el segundo libro, Irene Martín Puerta. Irene Martín Puerta, si no Anita, está... creo que está silenciada. Ah, no. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? Sí. ¿Ahí Sí, sí, te escuchan. Vale. Sí. Irene Martín Puerta está en España. Yo me encargo de enviarle el libro a Irene, lo vamos a contactar y yo me encargo de enviarle el libro. Ah, maravilloso. Irene, por favor, ¿puedes dejar en el chat el mensaje directo
tu dirección. O la contactamos Irene por correo electrónico. Irene Martín fue la expositora que tuvimos en mayo, que nos habló sobre las curadurías escolares, ¿no? Y sobre esta relación entre arte, género y racialización. Así que, Jorge, te agradecemos mucho tu gentileza de enviar el libro a España. O sea, estamos completamente internacionales, hasta en nuestro sorteo. Bueno, a Irene, que deje la dirección, por favor, ahora en el chat, en un mensaje directo a reuniones virtuales, o a mí. Y Matías Alejandro Maringer, tu libro va a quedar a partir del lunes en la oficina de partes de la UNCE, que atiende de 9 a 13 horas para que lo vayas a buscar. Estoy anotando el nombre. Matías Maringer, Irene Puerta. Perfecto. Ah, olvidé decir, a Matías le vamos a mandar el de Chimamanda, todos deberíamos ser feministas, y a Irene, a España, se va Historia de la Alimentación. En Chile, para que nos conozca un poco más. Bien, dicho esto, bueno, estaríamos cerrando esta sesión. Cristina Martínez, la próxima sesión, ¿tiene información ahí relevante? Sí, la próxima sesión que tenemos está programada para el último jueves de julio, el día 27 de julio, ¿no? Y el nombre de la presentación es Nosotras Investigadoras, que lo van a dictar, ¿cierto?, académicas de la Universidad de Chile, Ana López, Gabriela Martino y Olga Muñoz. Así que les dejamos invitadas para el 27 de julio a las 18 horas. Vamos a estarle informando en caso de que haya un cambio de fecha, pero vamos a estar informando con mucha anticipación, porque es probable que eso pueda pasar, pero sería una semana, probablemente una semana después, ¿no? Así que ahí le estaríamos comunicando, pero en principio 27 de julio, y donde vamos a hablar de esta otra dimensión, ¿no? Cristina hoy día nos habló de la feminización docente, sobre todo en el sistema escolar. Vamos a ver qué pasa ahora con las profesoras que estamos en la educación superior y cómo nos recibe el mundo de la educación superior a quienes ejercemos docencia e investigación en la educación superior. Así que estamos mirando distintos niveles, ¿no? Con respecto a al género, a los roles de género y al poder detrás del género en las instituciones educativas de distintos niveles. Así que muchas gracias a todas, todos y todes, y nos vemos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias por estar acá hoy día. Por favor, le pido al equipo que no se retire todavía. Muchas gracias.